¿Sabías que una de las cartas más icónicas de Yu-Gi-Oh! Representa un proceso químico real utilizado para crear muchísimos productos que usamos todos los días? Hoy estudiaremos la carta polimerización. Esto es Secretos del Naipe. Bienvenido. El nombre de la carta que nos trae aquí el día de hoy, en japonés, su idioma original es Yugo, que literalmente significa fusión. Pero el término fusión puede ser muy ambiguo. En ciencia no siempre implica mezclar cosas. Entonces, ¿por qué en inglés decidieron llamarla polimerización? Aquí es donde comienza la conexión con la química real. La polimerización es un proceso químico donde monómeros o moléculas pequeñas se agrupan para formar polímeros o moléculas grandes. Este proceso es fundamental en la creación de una gran variedad de productos y materiales que utilizamos en nuestra vida diaria, desde los plásticos más comunes como el PVC, hasta los más avanzados como aquellos utilizados en la electrónica y la medicina. También nos permite crear materiales sintéticos como gomas, fibras sintéticas como el nylon o el poliéster, adhesivos y mucho más. En este sentido, podríamos decir que la carta funciona de cierto modo como este proceso químico dentro del juego. Cartas como Flofalbear y Edge M. Scissors serían los monómeros y su fusión Frightful Bear sería el polímero con mejores propiedades. Existen principalmente dos tipos de polimerización: la polimerización por adición o en cadena y la polimerización por condensación o en etapas. Después contamos con subcategorías. Estas son la copolimerización, la polimerización por apertura de anillo y polimerización según el medio. Esta se divide en polimerización en masa, en solución, en suspensión y en emulsión. En Yu-Gi-Oh! Se podría decir que también tenemos muchos métodos para polimerizar, y estos serían polimerización clásica, fusión sin polimerización, polimerización por contacto y polimerización directa. Si analizamos a fondo todo lo mencionado anteriormente, lograríamos encontrar parecidos entre el acto de fusionar en un duelo y polimerizar en la vida real. Pero advierto, a partir de este punto todo está muy rebuscado y podríamos ver similitudes donde en realidad no las hay. Dicho esto, veamos cómo sería cada tipo de polimerización en el duelo de monstruos. La polimerización por adición o en cadenas es cuando un monómero con doble enlace se activa por un radical y comienza una reacción en cadena en la cual se agregan más monómeros sin que se pierdan átomos. Aquí tienes un ejemplo. Tenemos los materiales elemental Hero Avian y Borstinatrix. Cada uno es un monómero listo para reaccionar. Al activar la carta polimerización, que sería el radical libre, los héroes reaccionan en cadena formando un nuevo polímero, que sería el monstruo de fusión, Elemental Hero Flame Wingman. No se perdió nada en el proceso químico, y en el juego no hubo coste, no se descartan cartas extras, ni se remueven materiales como subproducto, solo se unen directo, eso es adición. A diferencia de la polimerización por adición, en la polimerización por condensación se elimina una molécula pequeña como agua, alcohol o amoníaco durante la formación del enlace entre monómeros. Los monómeros utilizados en la polimerización por condensación suelen tener dos grupos funcionales que pueden reaccionar entre sí para formar el polímero. Ahora usaremos como ejemplo la carta el Shadow Construct. Para su polimerización requerimos cartas con características específicas que pueden interactuar entre sí, sin necesidad de que sean monstruos específicos, y que al fusionarse detonarán efectos. Por ejemplo, con la llegada de Construct, estamos enviando una carta Shadow del deck al cementerio. Muchos otros Shadow activan efectos cuando son usados como material, representando así el subproducto liberado típico de la polimerización por condensación. Las subcategorías de la polimerización en la vida real las podemos ver representadas en cartas más que en mecánicas, como veremos a continuación. La copolimerización es cuando se usan dos o más tipos de monómeros distintos para formar un copolímero.
combinando así propiedades de varios de sus componentes. Un ejemplo de esta polimerización podría ser, entre otros, la carta Chimera Tech Over Dragon, que requiere de varios monstruos de tipo máquina, como si fueran monómeros distintos que se mezclan para formar un superpolímero con múltiples características y efectos. La polimerización por apertura de anillo parte de monómeros cuyas estructuras son cíclicas. Durante la polimerización, el anillo se rompe y los monómeros se enlazan para formar una cadena lineal. Esta polimerización se podría representar con la carta Super Polymerization, carta que rompe el equilibrio del campo, como se rompe el anillo de los monómeros y reestructura cartas del oponente y del jugador en una nueva forma más estable, que es el monstruo de fusión invocado. La polimerización, según el medio, no cambia la química básica, pero sí el cómo se lleva a cabo la polimerización. Aquí surgen tres subcategorías, que son polimerización en masa, polimerización en solución, polimerización en suspensión, y de esta última se ramifica la polimerización en emulsión. La polimerización en masa involucra solo a los monómeros puros y el iniciador, como fusionar a Avian y Borstinatrix desde la mano sin ningún apoyo adicional más que la carta de polimerización, que sería el activador, siendo así una fusión limpia y directa. La polimerización en solución implica que los monómeros sean disueltos en un solvente. Este controlará la temperatura y viscosidad. Este proceso no es complicado, pero tiene sus desventajas, y es que la necesidad de usar un disolvente implica costos adicionales para la compra y recuperación del mismo. En un duelo sería como utilizar Fusion Gate. El solvente es esta carta mágica de campo que nos permite una invocación por fusión. La desventaja está en que los materiales utilizados serán removidos del juego. La polimerización por suspensión es cuando los monómeros están dispersos como gotitas dentro de agua. Cada gotita actúa como un pequeño reactor independiente. En Yu-Gi-Oh! Podríamos interpretar este proceso químico con la carta Future Fusion. Esta carta convierte los materiales en potenciales monómeros que están dispersos en el deck en reaccionadores aislados respondiendo al activador, que es el mismo hechizo. Estos se van al cementerio y se convertirán en un polímero, que será el resultado de la polimerización si es que el proceso se lleva a cabo correctamente. O en el caso de la carta, si es que ésta sigue en el campo para tu segunda standby phase luego de activarla. Por último, la polimerización en emulsión es similar a la polimerización por suspensión, pero en este caso, los monómeros están dispersos no solo en agua, sino en una mezcla con surfactantes que estabilizan las gotitas, creando polímeros más finos y de alta calidad. En Yu-Gi-Oh! Nuevamente, las gotas son los materiales dispersos en el deck, pero los surfactantes podrían ser las cartas que toman los materiales directamente desde el deck para resultar en una invocación más estable y fuerte, sin retrasos ni tiempos de espera para llegar al campo. Ya relacionamos los tipos de polimerización en la vida real con elementos del juego de cartas. Para terminar, vamos a tratar de categorizar los tipos de invocación por fusión con los tipos de polimerización en la vida real. Las polimerizaciones estándar clásicas serían las dos principales formas de polimerizar en la vida real, por adición o por condensación. Así que veamos los tres métodos restantes de invocación por fusión. Tenemos la fusión sin polimerización. Para esta, algunos monstruos tienen efectos de fusionar o autofusionarse, sin necesidad de un activador como efectos de cualquier otra carta. Esta invocación podría entrar en la subcategoría de polimerización en solución, ya que el iniciador o catalizador está integrado en el monómero, como si la molécula pudiera reaccionar sola, ser su propio solvente. En la invocación de fusión por contacto, los materiales casi siempre están en el campo, aunque esto no es una norma, y se usan directamente para fusionarse sin ir al cementerio. De hecho, son devueltos al deck.
Este método de invocación es muy popular en los arquetipos Neo-Spartian y Gladiator Beast. Este tipo de invocación de fusión podría entrar en la categoría de polimerización por condensación o por apertura de anillo. Se usan materiales en fases separadas que reaccionan sin necesidad de disolverse o ir al cementerio como subproducto. Por último tenemos la invocación de fusión directa, la cual consiste en invocar monstruos de fusión sin siquiera usar materiales. Esto en la vida real tendría su propia subcategoría, ya que no es una polimerización real, puesto que no hay monómeros para polimerizar. Más bien a este fenómeno le podríamos llamar síntesis asistida o ensamblaje directo. No hay una reacción típica entre monómeros y el polímero o monstruo de fusión aparece en el campo como si viniera de fábrica, gracias a una energía externa o técnica especial. Cartas como Instant Fusion o Cyberstain estarían representando esta pseudo-polimerización. Entonces, la próxima vez que actives polimerización, piensa que estás realizando un proceso que da forma al mundo moderno y al campo de duelo. ¿Qué otra carta crees que tenga un trasfondo científico o histórico? Déjala en los comentarios, yo te leo. Da like al video si quieres ver más contenido como este y suscríbete para que no se te escape el próximo compuesto.